Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda número 34. Hoy vamos a hablar de un tema complejo. Yo creo que pues el tema más difícil de estos 34 temas en los que vamos juntos, que es el tema del abuso sexual. Y es un tema que hay que tocar. O sea, este tema no lo puse en votación porque, híjole, creo que no, probablemente no iba a ganar. Y sin embargo, sí es algo que yo quiero compartir con ustedes y quiero poner mi granito de arena en una situación, en algo que sucede en México, sucede en todo el mundo y que es tan doloroso y tan desgarrador muchas veces. Me da gusto verlas, que te están conectando. Hola Lorraine, Ale, ¿cómo estás? Topacio, Flores, Caro, hello, Juan Carlos, qué padre que estás, Miroslava. Y bueno, pues les digo, estamos en la charla 34. Eh, la próxima charla, un amigo mío, Toño, por acá, luego te ves la charla junto con Ale, abrazote a los dos, me decía, oye, güey, ya las estás dando, porque habías dicho que hasta el 35 y la vez pasada dijiste que ya era el último tema, el 34. Está bien, me voy a mantener hasta el 35, nada más que el próximo tema va a ser psicoterapia, que es algo que ya no tengo que preparar mucho. De hecho va a ser un cáliz porque no voy en realidad a preparar nada y ya va a ser como en esta idea de como quiero que sean las siguientes charlas un poquito más, menos como preparadas y más de plática entre ustedes y yo, contestando preguntas, platicando, que ustedes también compartan, a lo mejor de sus experiencias en terapia o de lo que creen que es la terapia, etcétera. Ana Laura, ¿cómo estás? Miriam. Entonces, bueno, vamos empezando este tema. ¿Para quién es este video sobre abuso sexual? Bueno, en primer lugar es para aquellas personas que hayan vivido abuso o tengan duda de haber vivido abuso. Creo que a ustedes les puede ser muy útil este video. Para las personas que tengan hijos y quieran proteger a sus hijos de una realidad tan terrible y sin embargo tan común en México y en el mundo. Y tres, pues tal vez si tu pareja vivió abuso, tú no, pero tu pareja sí, o alguien que tú quieras sí vivió, también te puede servir como para comprender algunos comportamientos. Ok, y definitivamente no es para niños. Este video, sé que de repente muchos van a ver las charlas con sus hijos. El día de hoy, no. Jajaja, ya tenía que hacer psicoterapia. Sí, había perdido como 3 votaciones, entonces ya no lo puse a votación y el próximo es psicoterapia. Ok, bueno, vamos entrando en materia, entrando en el tema. ¿Qué es el abuso sexual? El abuso sexual es cualquier contacto sexual no deseado. Es decir, en donde tú no deseas un abuso, en el caso infantil ni siquiera tienes idea de lo que es esa energía y alguien tiene un abuso, tiene un contacto sexual contigo que el niño y la niña no saben ni siquiera qué está pasando, o un adulto que no esté de acuerdo, es un abuso sexual. Me preguntaban, Mariana decía como la diferencia entre abuso y violación. La diferencia es, en el abuso sexual es cualquier contacto sexual no deseado, y la violación es cuando ya hay sexo, hay una penetración en el caso de mujeres, o en el caso del hombre también puede ser como una penetración anal. Entonces ya estamos hablando de violación. Mucha gente cree, y esto es importante decirlo, cree que porque no hubo violación no hubo abuso. No se necesita que haya habido
una penetración para que sea abuso. Cualquier contacto sexual no deseado es un abuso sexual. Y ahí no importa la edad que tengas, ¿eh? Y aquí, no sé si se acuerdan de las primeras películas aquí en México donde se empezó a hablar del abuso sexual, fue en Sexo, Pudor y Lágrimas, cuando un esposo, bueno, en este caso no era violación, viola a su esposa, ¿no? Y él dice, pero este sí es su esposa. No importa que sea tu esposa. Si ella no quiere y tú lo haces, eso es violación. Si ella no quiere que la toques y tú la tocas, eso es abuso. En este video nos vamos a enfocar más en el abuso infantil, más que en el abuso de adultos, que todos estos movimientos del abuso callejero, etcétera. En este video nos vamos a enfocar más en el infantil. Sin embargo, podemos también de repente tocar ahí el tema. Lamentablemente México tiene el primer lugar en abuso sexual infantil. Exactamente, ahorita voy a hablar de eso. Entonces, bueno, estamos hablando de qué es. Otra cosa muy importante, que quiero hacer una diferenciación. A ver, pero entonces, si yo soy la mamá y mi hijo tiene 2 años y lo estoy bañando y le toco el pene o le toco la vagina, o yo soy el papá y estoy bañando a mi hija y le toco el pene y le toco la vagina, ¿eso es abuso sexual? Es muy, muy importante esto. La clave en el abuso sexual es la energía con la que se hace. Y esto puede ser muy difícil de explicar teóricamente, pero es muy fácil de explicar vivencialmente. ¿Cómo lo podemos explicar? Tú lo sabes, cuando un amigo o cuando una amiga te abraza o te hace así y tú dices, güey, es un abrazo de amigos, es un abrazo, es una caricia de amigos. ¿Por qué? Porque no está erotizada. Cuando alguien te abraza y tú dices, ay, güey, ese abrazo lo sentí raro, y no tiene que ver con que ahí te han tocado una chichi o una pompa, tiene que ver con la energía con la que esa persona te abraza, ¿verdad? ¿Verdad que cachan? ¿Saben? Cuando ese compañero del trabajo te saluda y dices, güey, algo no está bien. Y es porque lo hace con una energía erótica, que es diferente a la caricia pues más... Los griegos tienen una definición del amor en donde es filias, que es como el amor fraternal, y eros, que es el amor erótico. Ellos lo diferencian, la filias y el ero. Hay que diferenciarlo. Cuando tú estás acariciando a tu hijo o a tu hija, puedes acariciarlo desde el amor filias, que es, güey, pues te estoy acariciando, te hago cuchicuchi, pero no es erótico. Es bien importante cachar esa diferencia, porque también a veces se cree que porque tu tío, tu primo, tu no sé qué, no tocó tu vagina o no tocó tu pene, no fue abuso sexual. Puede ser abuso sexual aunque no hayan tocado tus genitales. Simple y sencillamente porque lo está haciendo con una energía erótica que el niño o la niña no sabe qué es. No está en su mapa. De hecho, por eso el abuso sexual es tan complejo, porque es muy confuso para el niño, es muy confuso para la niña. Dices, Caro, exacto, ese algo no está bien o no se sintió bien, nunca miente, por supuesto. Es algo que se siente y repito, no es necesariamente que te hayan tocado una parte erógena, es la energía con la que esa persona te tocó o te abrazó. No era la energía de un abrazo fraternal de amigos, era una energía erótica. Ahora, no es que esté mal el erotismo, el problema aquí es cuando no es con consentimiento. Ese es el problema. Y con los niños, jamás está bien la energía erótica. Jamás. Los niños no están listos para esa energía. Todavía no forma parte de su desarrollo. Vamos, podemos hablar de psicoanálisis. Sí, que hay una erotización ya del pene, de la boca, sí. Pero es una erotización igual con la paleta, que es, ay, qué rico.
La erotización de la que estamos hablando aquí es la erotización del adulto, en donde ya la sexualidad es una sexualidad adulta. ¿Qué es lo que hace el abusador? El niño o la niña, esto es bien importante, el niño o la niña está buscando amor y lo que encuentra es abuso. Qué diferente hubiera sido que ese abusador no fuera abusador y hubiera podido hacer caricias fraternales y esa niña o ese niño se hubiera podido sentir acobijado por esa persona en lugar de abusado por esa persona. Bueno, vamos entrando a otra parte muy importante, que son las creencias equivocadas respecto al abuso sexual. La primera creencia equivocada es un hecho muy raro, es un hecho excepcional. Como bien dijiste ahorita, Gaby, México es el primer país del mundo en abuso sexual. Hay 5.4 millones de niños y niñas abusados anualmente en México. 5.4 millones. Y eso es de lo que nos enteramos, de lo que se sabe. No es algo excepcional. Les comparto, yo de las 37 personas que estoy acompañando en este momento, 12 han vivido abuso. 12. Es decir, es como un 30%. Esto lo saco seguido porque cuando acompaño a alguien que ha vivido abuso, es importante que sepa que no es un bicho raro, que hay muchas otras personas. Entonces, hace 2 años estaba acompañando 30 y eran como 10 o 9 personas. Es una constante porque es algo muy común. No es algo excepcional. Otro de las creencias equivocadas, lo saqué de un libro que se llama ¿qué? ¿Abuso sexual un problema de familia? Algo así. Otro es que se cree que el abuso sexual es de un estrato socioeconómico bajo y pues gente borracha, es como la gente alcohólica, es la gente que abusa, ¿no? No, esto sucede en todos los estratos socioeconómicos y puede haber o puede no haber alcohol. No es nada más con situaciones con personas que tomen, puede ser cualquier persona. Otro de las primeras creencias equivocadas se piensa en un abusador como un ser extraño que va a estar en el parque y que se va a abrir la chamarra y le va a enseñar ahí su pene a alguien, ¿no? Sí sucede, pero en un estudio que hicieron en Inglaterra con niños que vivieron abuso, el 90% de las veces fue alguien que el niño o la niña conocía. El 90%. Y el 64% era un familiar del niño o de la niña. Qué fuerte, pero es real. Entonces, no es estar preocupados por que un extraño lo vaya a hacer. También pues, pero en realidad sucede más bien por gente conocida por el niño o la niña y por lo tanto de los papás. Otra de las creencias equivocadas, los niños son fantasiosos y los niños lo van a inventar. Si un niño dice que vivió una situación así, créele y empiézale a preguntar qué pasó, empiézale a preguntar qué fue lo que vivió. Los niños son fantasiosos con muchas cosas, pero un niño que te diga que alguien lo tocó no forma parte de las fantasías que los niños regularmente tienen. Definitivamente algo está pasando y hay que ponerle atención a eso que el niño o la niña está diciendo. Ahorita vamos a hablar de cómo prevenir el abuso y entra dentro de esos puntos. Otra de las creencias equivocadas: el niño o la niña provoca al adulto. Eso también es una creencia totalmente equivocada. El niño o la niña es niño, es niña. Topacio, da mucha impotencia, coraje y rabia atender esos casos en el hospital. No, claro, es súper, da mucho coraje. Y da mucho coraje
tanto ver que un niño lo está viviendo o da mucho coraje cuando estás hablando con un adulto que lo vivió y conectas con ese niño o esa niña que fue y lo que ese niño o esa niña vivió. Eh, a ver, el niño o la niña no provoca al adulto, no lo provoca. El niño o la niña ni siquiera tiene una concepción de esa energía aún. Y entonces el niño o la niña pues está jugando, y si está jugando y su mano accidentalmente tocó el pene o tocó algo, el niño está jugando. El que le pone la connotación sexual erótica adulta es el adulto, no el niño. Ahora, sí puede pasar, y vamos a hablar de eso, que cuando un niño ya vivió un abuso, entonces se empiece a comportar muy eróticamente. Pero fue porque fue abusado y es un resultado del abuso. No es que el niño esté propiciando ya el abuso, sino es algo que se genera por el abuso que pasó. Ok, vamos viendo comentarios. Ya vi muchos comentarios. Vamos hablando. Ok, dice... Es cierto, muy de acuerdo contigo. Claro, a veces puede incomodar y ahí es donde ya es raro. Claro. Buenas noches. ¿Hasta qué punto la persona que sufrió abuso de pequeña, de adulto, puede llegar a confundirlo tanto que crea que lo está imaginando? Híjole, Mariel, lo que yo he visto es que es más bien al revés. Lo que yo me ha tocado acompañar es que la persona que ha vivido abuso más bien se queda congelada ante el abuso. Sí podría pasar que la persona vea algo que no está, pero es difícil que lo sienta. Ahí hay que, como les digo, con esos abrazos. Y lo decía Caro hace ratito, es que cuando sientes que está mal, normalmente está mal. Yo me iría, Mariela, a que confíes en tu intuición, y si algo sientes que no está bien, no está bien para ti. Es totalmente válido que tú digas, eso no me gusta, no me gusta ser tocada así. Ahora, otra de las broncas también, vamos a hablar ahorita si yo viví un abuso, ¿qué onda? También en la sexualidad a veces hay varios problemas, ahorita vamos a hablar de eso. Karina, ¿y qué pasa cuando se trata de niños tocando a mismos niños de la misma edad o similar? Ok, vamos entrando a esto que también preguntó Betty, preguntó Rox. ¿Cuándo es abuso sexual y cuándo es juego de niños? ¿No? Porque también cuando los niños nacen, pues los niños nacen con orejas, nariz, pene o vagina, y para ellos su pene, su vagina, sus orejas, su nariz es una parte de su cuerpo, ¿no? Y entonces están explorando el mundo y exploran su nariz, su pene o su vagina. Y al explorar el mundo, es natural que a veces lo exploren con sus amiguitos o amiguitas, y pueden haber lo que se le llama juegos sexuales, que son juegos en donde el niño o la niña pues ve o te toco o me tocas y estamos tocando y luego jugamos a la pelota. O sea, es un juego nada más. ¿Cuándo no es un juego sexual? Primero, cuando hay una diferencia de edad mayor, se dice mayor de 5 años, es lo que yo he leído. Mayor de 5 años, ahí ya no es un juego sexual y estamos más bien hablando de abuso sexual. Ahora, no solamente eso, pueden ser de la misma edad, pueden tener la misma edad. Sin embargo, si uno de estos niños ya fue abusado, entonces la sombra del abusador actúa a través de ese niño y puede estar abusando de esa niña o de ese niño, aunque sean de la misma edad. No porque este niño sea malo, sino porque como ya fue abusado, la sombra del abusador actúa a través de este niño. Y entonces van a empezar a pasar cosas en los juegos sexuales que no pasan. A ver, ¿qué no pasa naturalmente en un juego sexual? Estaba viendo, no sé si ya vieron la serie esta del ajedrez, Queen's Gambit. Digo, apenas llevo un capítulo, pero me encantó. Pero pasa algo muy interesante. Hay una de las niñas en el orfanato y entonces decía cocksucker, se enojaba y les decía cocksucker, que quiere decir chupador de pitos, ¿no? En inglés. Y entonces esta niña se enoja
y le dice al señor con el que estaba jugando ajedrez, le dice cocksucker, ¿no? Y entonces el señor se queda así de qué pedo, y la niña se va, y luego le pregunta a la otra niña, oye, ¿qué significa cocksucker? Porque pues no sabía, güey, ella nomás lo repitió. Y entonces la amiga le explica, sí, pues chupador de pit, ¿qué es? De cocks, ¿no? Y le dice, ¿qué es un cock? Le dice, es lo que los hombres tienen. Y entonces ella se queda y así como chupador, dice, pero por ahí hacen pipí, ¿no? Y eso es totalmente cierto. Para los niños, el pene y la vagina son lugares por los que se hace pipí. Entonces, puede que se toquen, puede que lo vean, y eso es natural, es parte del juego sexual. Pero ya si un niño está chupando, esto muy probablemente es que ya lo vio o se lo hicieron. Porque no es algo que sea natural en el niño. Porque esas partes, pues no, para el niño no son unas partes como muy apetecibles, ¿no? Por ahí haces pipí. Igual la introducción de dedos, si un niño lo está haciendo, muy probablemente ese niño fue abusado. O vio, o fue abusado a través porque también existe el abuso cuando ponen a ver a los niños cosas que no son para niños. Y entonces el niño recibe esa energía erótica de esa película para la que no estaba listo todavía. Repito, no es que la energía erótica sea mala, pero todo a su tiempo. El niño no está listo para eso. De la misma manera que a un niño no sé, de 8 meses no le vas a dar a comer una hamburguesa, porque su cuerpo no está listo para comerse una hamburguesa, le va a hacer daño. De igual manera, la energía erótica adulta, con la carga adulta de erotismo, no está un niño o una niña lista para eso, ni para verlo en películas, mucho menos para que alguien lo viva directamente con él o con ella en su cuerpo. Ok, Lorraine, el 1 de abril se metieron a asaltarnos a mi mamá y a mí, 3 hombres armados. Uno se quiso pasar de lanza conmigo, fue horrible, pero no pasó a mayores. Superarlo ha sido difícil, pues reviví un momento de la infancia en terapia, ya lo trabajé, ambos sucesos. Qué importante que ya lo trabajaste, Lorraine. Miren, el trabajar el abuso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que luego se quedan trabadas en el abuso. Ahorita voy a hablar de eso, Rosa, ¿cómo estás? Muchas veces hay amenazas del adulto hacia el infante, por eso a veces tienen miedo en decirle a los papás o a alguien. Sí, ahorita vamos a hablar. Lo más triste es la reacción de la familia, siempre hay que creer a los niños. Sí, fíjate, Alejandra, hay familias que son familias en donde el abuso es permitido y voltean hacia otro lado. Y son familias que han sido ciegas ante el abuso sexual por generaciones. Y entonces deciden voltear hacia otro lado. Y esas familias es muy difícil para los niños que una vez que van a terapia o de alguna manera le dan la vuelta a la experiencia y entonces lo abren, se empiezan a dar cuenta que son varios primos los que fueron abusados, no nomás ella. A veces se da cuenta que fue también la hermana y se da cuenta que fue la prima o fue también el primo, porque son sistemas en donde el abuso sexual es permitido. Qué fuerte, pero es permitido, y es permitido porque se ha permitido de generación en generación. Y se ha puesto como algo más importante el bienestar del adulto que el bienestar del niño, que el bienestar de la niña. Y cuando lo abren, los sistemas colapsan. Es importante que ese sistema colapse porque es como una maldición del sistema que se pasa de generación en generación hasta que alguien es lo suficientemente valiente, ya de adulto, ¿no? Esto no se le pide al niño, esto no se le pide a la niña. La niña o el niño no pueden hacerlo. Aquí estamos hablando a alguien que de adulto puede verlo y puede nombrarlo y puede enfrentarlo y empieza a romper esa maldición del sistema.
Y empieza a haber un antes y un después en ese sistema, en el momento en el que se habla, en el momento en el que se abre y se empieza a señalar las acciones de abuso. No necesariamente es ir a linchar al abusador, no necesariamente es irse al hacer de pedo, puede que sí, puede que no. Lo que sí se tiene que hacer es nombrar las acciones y decir, eso está mal. Eso no se debe permitir en un sistema. Ok, vamos, vamos hablándolo. ¿Qué más? Caro, qué difícil educar a los niños tratando de enseñarles a cuidarse y a respetar a otros, pero al mismo tiempo no caer en enseñarles que su cuerpo y su curiosidad son malos. Totalmente, ahorita voy a hablar de eso, Caro. Ok, entonces, pasamos al otro punto. ¿Y qué si yo viví un abuso o tengo dudas de que viví un abuso? Si tú estás viendo este video y nunca has pensado en que hayas vivido un abuso, no es un tema que esté como presente en su psique, pues en tu psique lo más probable es que no lo hayas vivido. Tampoco se trata de decir, ay, cabrón, entonces así como hipocondriaco, ¿no? Que, ay, güey, ya leí esto, ahora yo también lo tengo. Si no lo has pensado, si no has sentido reacciones extrañas de repente en tu cuerpo, si no has vivido experiencias donde digas, ay, cabrón, esto no me entiendo y creo que me estoy regresando, lo más probable es que no lo hayas vivido. Sin embargo, sigue viendo el video si es que tienes hijos, porque vamos a hablar de cómo prevenir el abuso hacia los hijos. Ok, sin embargo, si estás viendo este video y estás sudando y estás viendo este video y dices, híjole, es que yo no sé si sí lo viví, he sentido cosas raras, tengo la intuición de que a lo mejor sí. Ay, te invito a que voltees a ver a la niña que fuiste. A esa niña de 3 años, de 4 años, de 7 años, de 8 años, de 9 años, de 12 años, esa adolescente de 14, de 15 años que fuiste, que la voltees a ver con mucha valentía, y que empieces a darte cuenta de que hoy eres una adulta y que la adulta que eres hoy puede hacer algo al respecto. Esto es bien importante. A veces decimos, y esto aplica, vamos a hablar de eso en el próximo video que hablamos de psicoterapia, se cree que el pasado es pasado y entonces pues ya pasó, ya no puedo hacer nada ante el pasado, ¿no? Pero no es verdad. Ok, ya no puedes hacer nada ante el pasado, pero la cosa es que tú jamás recuerdas el pasado. Lo que recuerdas es tu evocación, tu experiencia del pasado. Y eso sí se puede resignificar. Sí puedes hacer algo por esa niña, por ese niño que fuiste. Y te voy a decir algo. Esa niña, ese niño que fuiste, vivió esa experiencia sola, solo y sin herramientas. Hoy ya eres una mujer adulta, hoy ya eres un hombre adulto. Ya tienes herramientas y además no estás solo. Y no solo porque te esté acompañando algún terapeuta o estés platicando esto con algún acompañante espiritual o estés trabajando esto con tus amigos que hablen de una manera profunda de estos temas. No solamente por eso no estás solo, sino por los vínculos que ya has construido en tu historia, la gente que te ama y que amas. Entonces, repito, esa niña que fuiste, ese niño que fuiste, lo vivió completamente solo y sola y sin herramientas. Hoy ya no eres ese niño, hoy ya no eres esa niña y puedes hacer algo al respecto. Ok, entonces, bueno, ¿para qué entrarle? También, yo sé, cuando he acompañado gente con este tema, es si hay una cosa de decir, ay, güey, ¿para qué le entro? ¿Para qué mejor lo dejamos ahí, no? Sí, como que a lo mejor sí pasó, creo que sí pasó, pero es muy fuerte, me da mucho miedo.
La bronca es que cuando vives un abuso y lo entierras, tienes una parte tuya que ha sido clausurada. Es como si tuvieras una casa y tienes toda una área de tu casa clausurada donde no se puede entrar. Y entonces no puedes vivirte libremente por tu propia casa porque está clausurada, porque no quieres verlo. Hay que ir recuperando nuestras propias partes. Eso por un lado. Por otro, en el presente es muy probable que haya muchos comportamientos que estés viviendo que tienen su raíz en esa experiencia. Les voy a compartir algo, una experiencia me compartió alguien que acompañaba y le pedí permiso para poder compartir esto. De hecho, te mando un abrazo, sé que estás viendo. Miren, yo creo que ella tendría como unos 28 años, 26, 28 años, 26 por ahí. Y entonces llega a la terapia y llega muy molesta con ella, ¿no? Y me dice, Adolfo, vengo muy enojada conmigo. Digo, ay, cabrón, a ver, ¿qué pasó? A ver, compárteme. Y me dice, es que fui con un dentista a que me hiciera limpieza. Este dentista, bueno, empieza a hacer la limpieza, manda a su asistente a que salga a recoger algo, y en el momento en el que se sale su asistente, me sigue limpiando, pero con sus codos empieza a acariciar mis senos. Empieza a acariciar mis senos y me dice, y yo me quedo paralizada. Yo me quedo paralizada, no me puedo mover. Y entonces él continúa acariciándome, hasta que ya termina la limpieza. Yo estoy en estado de shock, pago la consulta y me voy. Y llega muy enojado y dice, ¿cómo es posible que a mis 28 años no haya hecho nada? ¿Cómo es posible que a mis 28 años no lo haya enfrentado? Lo que sucede en ese momento es, ella había vivido un abuso sexual cuando tenía, si mal no recuerdo, 4 o 5 años por un primo, que había amenazado a que si no se dejaba le iba a hacer daño a su familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el momento en el que ese dentista empieza a abusar de ella, en ese momento ya no es una mujer de 28 años. En ese momento se convierte otra vez en la niña de 5 paralizada, impotente y vulnerable, que no puede hacer nada ante una adolescente de 15 o 18 años. No puede hacer nada. En ese momento no es la mujer la que está ahí, es la niña. Y cuando este tipo de experiencias están abiertas y no han sido trabajadas, sucede. Además, los abusadores saben leer eso, saben leerlo, son predadores, lo saben leer. Y entonces se dan cuenta a con quién sí van a hacer eso. Y se dan cuenta que esa persona en ese momento ya no es una adulta que va a ser un riesgo para él, que es una niña, y vuelven a abusar de esa niña aunque tenga 28 años. Por esto también es muy importante tratarlo. Otra de las cosas, hay mucha culpa cuando se vive un abuso sexual, mucha culpa. ¿Por qué hay tanta culpa? Porque es una experiencia muy confusa para el niño, es una experiencia muy confusa para la niña. No es como si tu tía de repente llegó y te dio una cachetada, ¿no? No mames, pinche tía, qué pedo, ¿no? Y la niña se enoja y se va. No, aquí es súper confuso porque agarra totalmente desprevenido a la niña y al niño, porque es algo que no conocía, que es algo totalmente nuevo para ese niño, para esa niña. Algo totalmente nuevo que no sabe qué es. Entonces se vuelve muy confuso. Además hay mucha culpa porque muchas veces el abusador juega juegos de manipulación. Recuerda que eres una niña y el otro es mayor. Y entonces el otro tiene poder. Y hace digamos, como un coco wash en el niño para que el niño o la niña sienta que es su culpa. Hay muchos factores por los que se da la culpa. Otro también puede ser, por ejemplo, alguien que acompañaba, hablábamos, me decía, es que yo confiaba mucho en mi mamá, pero nunca le dije nada del abuso.
Entonces yo le decía, a ver, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no pudiste hablar con ella de este tema que tenía que ver con la sexualidad? Y en eso recuerda que cuando estaba chiquita, como un año antes, había descubierto la masturbación y se estaba tocando, se estaba acariciando, y su mamá la ve y se pone mal y le dice, déjate ahí, ¿no? Como si fuera algo muy malo tocarse. Déjate ahí, no hagas eso. Y que la vio con ojos, de algo muy mal, de yo no puedo con esto, no lo hagas, ¿no? Y entonces ella dice, pues no. Dice, si cuando yo apenas me toqué poquito, mi mamá me vio así, yo dije, se va a poner mucho peor si le digo que alguien me tocó. Y me va a regañar mucho peor. Y entonces ella se sintió muy culpable de lo que pasó. Hay muchos factores para la culpa. Ahorita podemos ahondar en ellos, pero, hijo, se nos iría toda la charla en ellos. Y quiero también leer sus comentarios. Perros, qué bueno que lo estás trabajando. Abrazo. Sí, para Lorraine. Qué difícil educar a los niños. Sí, que son malos. Abrirlo y confrontarlo muchas veces trae como consecuencia la exclusión familiar. Si el sistema está demasiado protegiendo a los abusadores, puede suceder, pero también es la oportunidad, porque muy probablemente ahí lo que se tiene que hacer es crear redes con las primas, primos que también lo vivieron, para empezar a sacudir al sistema y enfatizar en que no solo es de un sexo a otro, sino que puede ser de mujer a mujer, de hombre a hombre, etcétera, o entre niñas o entre niños. Sí, totalmente, Rox. Ramiro, dos preguntas. Ay, cabrón, a ver, espérate, se subió esto mucho. ¿Las parafilias están relacionadas a la vivencia de abuso infantil? ¿Incluye el abuso infantil en las preferencias o identidad sexual de quien la vivió? No, o sea, no influye en la orientación sexual. En realidad, no. ¿Puede influir en que te des cuenta antes de tiempo de tu orientación? Puede ser, pero es una cuestión más bien de haber anticipado algo que de todas maneras iba a ser tu orientación, ya sea que seas heterosexual o homosexual o bisexual o no te encasilles en nada y de repente te gustan los hombres o las mujeres, ¿no? Se rompe el corazón de pensar que un niño o una niña viva eso. Es terrible que exista, sí, es terrible. Enfrentarlo y confrontarlo es un gran paso para el empoderamiento y la resignificación, aunque es muy fuerte, es el camino a la sanación. Híjole, es que si ya lo viviste, repito, hay que hacer algo al respecto. Hay que hacer algo al respecto. Mira a tu niño, mira a tu niña con valentía y dile que vas a hacer algo, que no lo vas a dejar ahí vulnerable e impotente. Existen protocolos forenses para determinar si es verdad que se llevó a cabo o no desde la psicología y la criminología. Sí, existen protocolos. Ahorita voy a hablar de algunas cosas más generales. A mí me pasó eso con un terapeuta, pero me puso sus genitales en la mano y tampoco supe qué hacer. Ay, híjole, ni me digan eso, que ahorita ando muy enchilado. Terrible los terapeutas y los maestros que abusan del vínculo terapéutico y del vínculo de maestros para sexualizar a las alumnas o sexualizar a los pacientes. Híjole, no mames, está muy cabrón. Y de hecho, ahorita estoy bien emputado por algo que supe. Es importante lo que comenta sobre la regresión. También se activan recursos donde la parálisis es una forma de supervivencia. Sí, Mariana. Qué coraje y qué impotencia. El abusador muchas veces una persona cercana y querida, y esto confunde. Sí. Bueno, sé que pasó, pero llegan recuerdos con imágenes que vuelvo a ver o cosas, zapatos, por ejemplo, pero al contar la historia me daba cuenta que siempre cambiaba algo del entorno, más no el abuso. Y hay probabilidades que haya sido más de una vez y entonces los entornos se confunden. Aún así, en la realidad del niño ocurrió. Eso se trabaja con psicoterapia. Sí. Yo tengo 42 años y al asaltante que me toqueteó me le puse al brinco, hice lo que pensé que la niña hubiera querido hacer, solo tenía 9 años, era una niña, revives esa fea experiencia y en este caso pudiste
enfrentar al abusador. Eso es sanador por sí mismo. La experiencia de haberlo enfrentado y de haber... ahí yo te invitaría a que hagas algún trabajito de ir con la niña que fuiste y revivir aquella escena haciéndole a aquel abusador lo mismo que le hiciste a este. Muchos padres de familia no creen que los niños son niños, no les creen. A veces porque el victimario es hermano de papá o mamá, por eso se calla. Y ahí se está viendo el bienestar del adulto en lugar del bienestar del niño. Ok, otra de las cosas, ¿para qué entrarle? Mucha gente que ha vivido un abuso, cuando es grande, después vive un bloqueo en la sexualidad. La sexualidad muchas veces viene con mucha culpa, o a veces cada vez que alguien, puede ser tu pareja, que te toca o te besa o te hace de tal manera, evocas el abuso y hay un rechazo hacia tu pareja, cuando en realidad no es a tu pareja quien quiere rechazar, sino es el rechazo hacia el abusador que no pudiste hacer en su momento. Otra, vivirse como objeto. Cuando el niño o la niña es abusada, es abusado, es usado para el placer del adulto, es usado para el placer del abusador. Y entonces hay un entendimiento de que yo soy como un objeto que el otro puede usar. Y muchas veces en la vida ya grandes nos podemos seguir viviendo como objetos del deseo del otro, tratando de complacer al otro, tratando de darle todo lo que busca, de darle todo lo que necesita, por una dificultad para poder decir, hey, yo también valgo y yo no quiero hacer eso no me gusta. Y esto es dentro de la sexualidad o fuera de la sexualidad. También el sentirse sucio, sucia. Hay muchas veces una sensación del cuerpo que es sucio. Muchas veces el estar todo el tiempo limpiando así como muy obsesivamente, a veces es como una compensación de me siento sucio, de me siento sucia. Y hay que trabajarlo porque el niño o la niña no está sucio. El pinche sucio es el abusador o la abusadora. Ese es el sucio. Ese es, y es sucio. Digo, me ha tocado acompañar a abusadores en terapia y generalmente también fueron abusados. Es una cadena. Es una cadena de despersonalización. Es una cadena de uso y de abuso del otro que hay que romper. Otra de las cosas también que pasa, te da miedo tocar a tus propios hijos. Y no te atreves a acariciarlos, no te atreves a apapacharlos porque tienes miedo de que vayas a abusar. A ver, no, tus hijos necesitan que los acaricies, necesitan sentirse amados por ti. Simplemente ten muy clara la diferencia entre la energía erótica adulta y una caricia amorosa no erótica. Es muy claro, o sea, les digo, es difícil explicarlo en papel, es muy claro explicarlo en experiencia, como le dijimos al inicio de la charla, y ustedes lo saben, porque te das cuenta cuando alguien hace una caricia de cuates, de amigos, de cariño, y cuando hace a alguien hace una caricia erótica. Otra de las cosas también, muchas veces vives un abuso y desde tu miedo a que tus hijos vivan un abuso, los haces crecer con síntomas de abuso. Es decir, nerviosos, ansiosos, desconfiados, que nadie se les acerque, que nadie los toque, que nadie... y esos son síntomas como si ya hubieran vivido un abuso cuando no lo vivieron. Tu papá, tu mamá, les estás pasando tu ansiedad de tu propio abuso a tus hijos que no lo vivieron. Hay que trabajarlo para que tú te hagas cargo y puedas resignificar esa experiencia de vulnerabilidad, esa experiencia de sometimiento, esa experiencia de ser un objeto por una experiencia de empoderamiento, por una experiencia de rescate de ti mismo, por una experiencia del hombre o de la mujer que ya eres hoy y que puede enfrentar esas situaciones. Ok. Otro punto bien importante para la gente que ha vivido abuso, no tienes que convencer a nadie de haberlo vivido. Si tú dices, cabrón, es que
yo siento que lo viví, créetelo, no tienes que convencer a nadie, no tienes que convencer a tu sistema familiar, esto es entre tú y el niño o la niña que tú fuiste. Y si ese niño o esa niña sintió que fue abusado, cabrón, tírale paro. Créele, créele a ese niño que fuiste. Créele y empieza a hacer algo por él o por ella. Eh, Alejandro, ¿cuáles serían las acciones a tomar de unos padres que tienen un hijo abusó, ya que se habla sobre los que sufrieron el abuso? ¿Cómo sería la contraparte? Entiendo que papá, mamá e hijo tendrían que tomar terapia, se tendría que dar cuenta que su hijo es abusador y probablemente su hijo sufrió de abuso. En la parte final, un niño no va a nacer abusador, ¿no? No se le va a ocurrir abusar. Pueden jugar, una cosa es el juego sexual, que les digo es parte natural. Yo te veo, tú me ves, tú me tocas. Y puede ser entre amiguitos, amiguitas, hermanitos, hermanitas, primitos, primitas. Pero es entre niños. No está la energía del adulto. Muchas veces los papás llegan, ven eso y llegan con una cubeta de caca y le echan una cubeta de caca a algo que era natural y que los niños estaban simplemente jugando, conociéndose y no estaba pasando nada malo. Es el adulto el que llega con la cubeta de caca que la echa en la experiencia. Pero si el niño abusó, entonces muy probablemente ese niño fue abusado y entonces hay que trabajar con ese niño para que pueda darse cuenta de lo que a él hicieron estaba mal, de lo que a él hicieron es un acto que está mal y que ese abusador lo lastimó y que él no tiene por qué seguir el camino del abusador, sino el camino del rescate de sí mismo. ¿Y qué pasa cuando viene desde ondas de generación en generación que se repite y se repite el abuso? Es esto que te digo, son sistemas familiares que cierran a los ojos al abuso y traen como una maldición en el sistema que se repite y se repite hasta que alguien lo enfrenta, ya como adulto, repito, no como niño. El niño no se le puede pedir eso, sino como adulto. Hacen como que no pasa nada y mientras el niño crece con eso, muchas veces no lo pueden superar, más cuando ellos creen que fueron culpables. Sí. ¿Qué debe uno hacer como mamá si descubres que hubo abuso para que el niño lo viva menos traumante? Ok, vamos hablando de eso. Vamos entrándole al tema de cómo prevenir el abuso o si ya pasó, qué hacer, que en realidad es parecido. ¿Cómo prevenirlo? Primero, el autocuidado del niño, es decir, es muy importante que tu hijo sepa, conozca las partes de su cuerpo y las llame por su nombre. Y llame al pene, pene, a la vagina, vagina, a la vulva, vulva, a los senos, senos, al pezón, pezón, como una parte del cuerpo. Cabrón, luego los adultos estamos bien dañaditos, güey. Entonces ahí está. No digas, esto es feo. A ver, ¿de dónde es feo? Eso es tuyo y está en tu mente, no está en la mente de un niño. Para el niño son solo partes del cuerpo, no tiene nada de malo. Y de hecho entre los adultos tampoco tiene nada de malo las partes del cuerpo, ¿eh? No tiene nada de malo que tengas senos, que tengas pene, que tengas vagina, que tengas pompas, que... No tiene nada de malo, cabrón, el cuerpo es cuerpo, no puede ser malo. Entonces, el que tu hijo o tu hija pueda tener esa visión del cuerpo y que sepa que nadie lo puede tocar, más que papá, mamá, suponiendo, y que nadie lo puede tocar sin su consentimiento. Aquí puede entrar algo complicado, porque es, caray, pero entonces si el papá es el abusador o la mamá es la abusadora, ok, hay otros factores para entrarle a eso. Pero el primero es el autocuidado y que sepa que nadie está autorizado a tocarlo y que esas partes además no se tocan. Nadie tiene por qué tocarte, salvo pues cuando estás chico y estás enseñando a tu hijo, a tu hija a bañarse, etcétera, ¿no? O se pegó, se lastimó, X, lo que sea, pero es algo totalmente diferente a la energía de la que estamos hablando. 2, fundamental, comunicación y confianza.
que tu hijo y que tu hija sepa que puede hablar contigo y que puede hablar contigo con naturalidad de lo que le pasa. Muy importante que pueda hablar con naturalidad contigo de lo sexual. Es decir, como el ejemplo que les puse, de que la niña nunca le dijo a su mamá porque la mamá casi la mata cuando la vio que se estaba tocando. Si tu hijo o tu hija ve que tú no puedes hablar de sexo, que estás bloqueado con el sexo, va a ser mucho más difícil que te hable de eso. ¿Y cómo se va a dar cuenta que estás bloqueado del sexo? Creo que no sé, ay, no me veas, no te toques, no, a ver, no, si el niño se toca, o sea, digo, no que se toque ahí en el supermercado, pero decirle, mi amor, eso lo puedes hacer tú en tu cuarto, no pasa nada, o sea, tiene mucho que ver con la actitud que tú tengas ante el tema. ¿Y qué tanto tú, ay, te pones todo y no sé, no, mejor no hablamos de eso? Entonces, eso hace que sea más difícil en la comunicación y la confianza para que tu hijo te pueda decir. Porque además, el abusador no necesariamente va a empezar abusando, va a empezar con movimientos como suaves que el niño va a decir, ay, güey, esto está raro. Y entonces te puede decir, oye, papá, esta persona no me cae bien, no quiero que se me acerque. Güey, pues inmediatamente tomas cartas en el asunto. Otro tema muy importante, el tema de los límites. Que tu hijo pueda ponerle límites a los demás y eso te incluye a ti. Eso te incluye a ti, ¿eh? Nada que, porque si tú lo educas, lo que yo digo es ley, porque lo dice tu padre y porque lo dice tu madre, va a aprender que entonces lo que él diga o lo que él piensa no es tan importante como lo que el otro diga y piense. Y entonces eso es un terreno fértil para un abusador, porque el abusador va a aplastar a ese niño con este argumento de yo soy el adulto y yo soy más grande. Entonces, que tu hijo tenga la capacidad de poder decir no, que si tu hijo no quiere que esa tía le dé el beso, pues que no le dé el beso a la tía y nada que para quedar bien obligas a tu hijo a que le dé un beso a la tía. No. Si tu hijo no se quiere acercar a esa persona, nada que para quedar bien obligas a que tu hijo vaya y se acerque a esa persona. No, respetas a tu hijo. Claro que salude, claro que sea educado, pero jamás que actúe en contra de su propia voz interior, porque entonces estás pavimentando el camino para que algo así pueda suceder. Bien importante, los abusadores eligen a qué niño abusar. No van a abusar de cualquier niño. Son predadores, eligen a cuál. Entonces, si ven a un hijo que tiene una clara comunicación con sus papás, que sabe decir que no, que dice que no, que tiene el respaldo de su sistema familiar, de sus papás, va a ser mucho más difícil que el abusador lo elija. Va a ser más fácil que elija uno que es totalmente obediente, que no tiene capacidad de decir, no, esto no me gusta, quítate, que no tiene una comunicación con los papás, que los papás casi nunca lo voltean a ver. En esto de la comunicación también muy importante, gracias Michelle, me pone además si oyen música de fondo es que tengo una bocina además para que no oiga el Michelle el tema, pero además ella está con audífonos, le pedí que me avisaran antes de que dieran las 10 porque luego me paso, entonces ya me avisó, primera llamada. Entonces, sí, ¿en qué estaba? Los límites, la comunicación, confianza. Bueno, ahorita regreso, ahorita me acordaré. Otro de los puntos es no secretos. Que tu hijo aprenda que no tiene por qué tener secretos contigo, que no tiene por qué tener secretos con su mamá o con su papá. Pero esto no es teórico, no es nomás porque se los digas, es porque tu niño o tu niña sienta que te puede contar las cosas. Y también otra de las broncas, y que no vas a sobrereaccionar. Porque, por ejemplo, ¿no? Hay en la película de 13 razones por qué, hay una chica que va a hablar con su papá y entonces le dice, oye papá, ¿tú qué harías si alguien se pasara conmigo? Y el papá voltea y le dice muy agresivo, le dice, yo voy inmediatamente por mi escopeta y lo mato. Vi la escena y dije, güey, lo que le estás diciendo es no me traigas problemas. Porque, pues obvio, cuando la niña vive, la adolescente vive un abuso, obvio no va y le dice a su papá. ¿Por qué? Pues porque no quiere que vaya con la escopeta a matar al cuate. Entonces,
no es una cuestión de ti, de tu reacción, es una cuestión de qué necesita tu hijo, de qué necesita tu hija, qué necesita de ti. Y no que vayas y mates a la otra persona, porque además, muchas veces, como mencionaban allá arriba, el niño o la niña, por esta situación que es tan confusa, tiene sentimientos confusos hacia el abusador, porque a veces, otra de las razones por las que un niño o una niña puede entrar en un abuso recurrente es porque su vida es un desierto y el que alguien la toque, pues al menos le da algo ante el desierto que vive en su casa. Repito, los niños o las niñas llegan al abuso buscando amor y lo que encuentran es abuso, pero buscan amor. Eh, ya me acordé de lo que les iba a decir. En esta parte de la comunicación es muy importante también que la gente se dé cuenta que tú eres un papá o una mamá que está muy atento a lo que vive tu hijo, que está muy atento, que estás en una fiesta y están los niños allá jugando, etcétera, y están en un cuarto, tú vas y subes a ver qué están haciendo. Y no vas a subir solo una vez, subes varias veces. No es que estés ahí pegado tampoco, pero vas y subes, es decir, que todos se den cuenta que tú vas a ir a ver qué está viviendo tu hija. ¿Y cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? ¿Todo chido? Ok, va. Y entonces, si llegara a ver ahí un primo abusador o llegar a ver, inmediatamente se va a dar cuenta de que, ay, pues a ella le están vigilando. O sea, los papás están atentos de lo que le pasa. Ay, mejor no le elijo. Mejor no elijo a ella. No elijo a él. Mejor elijo a otro que esté más solito. Un poco como los lobos que buscan en las manadas, pues cuál pueden agarrar. Y van a buscar, en este caso, a una niña que esté como más sola, no tan respaldada por sus papás, etc. Obvio, también puede pasar que un cabrón fue y lo hizo y ni modo, y pasó. Pero en general tienden a elegir. Ok, y por último también estar muy atento a los regalos. De repente tu hijo está recibiendo regalos de alguien y caray, a ver, pues qué onda, qué está pasando, ¿no? Estar atento, no es satanizarlo, pero volvemos al punto, para mí es más importante, que es la comunicación con tu hijo. Preguntabas, María, si mi hijo vive abuso, ¿cómo saber? Generalmente hay un cambio muy fuerte, hay un cambio en la conducta en tu hijo o en tu hija, digo que puede ser muchas razones. Muchas veces a través de dibujos, el niño o la niña empieza a dibujar escenas que dices tú, caray, y esto de que estén los dos monos así uno encima del otro, o dibujan penes erectos también, porque además para el niño es muy impresionante, o para la niña, ver un pene erecto. O sea, pues no lo han visto. Pues en todo caso, si ven a su papá o ven a su papá, pues le ven el pene pues flácido, no tiene porque no está erecto, ¿no? Entonces eso es como muchas veces y entonces lo hacen en dibujos. También a través de los juegos, los niños van a empezar a actuar a través de juegos las experiencias que vivieron de abuso. Entonces, oigan, bueno, miren, hay algo bien importante que te quiero decir. Y esto es fuerte, o sea, híjole, a mí me mueve mucho este tema, te lo digo desde el corazón. Si viviste un abuso, eres inocente de lo que pasó. Es que yo iba, eres inocente de lo que pasó. Es que no grité, eres inocente de lo que pasó. Es que no le dije a nadie, eres inocente de lo que pasó. Es que ya lo buscaba, eres inocente de lo que pasó. Es que me quedé paralizada, eres inocente de lo que pasó. Es que no supe qué hacer, eres inocente de lo que pasó. Es que sentí rico, eres inocente de lo que pasó. Este mensaje es fundamental. El niño, la niña que fuiste, no podía hacer más que lo que hizo ante esa situación en el entorno en el que estaba. Eres absolutamente inocente de lo que pasó. Y esto, grábatelo, tatúatelo. Y no dejes que ningún otro pensamiento entre. Y si entra, no lo alimentes,
porque no es verdad que es tu culpa. No es verdad. Eres absolutamente inocente de lo que pasó. Grábatelo. Okay, aquí terminamos la charla para la gente de Instagram. Terminamos para Instagram. Continuamos los que seguimos aquí en Facebook. Híjole, pues es un tema muy fuerte. Tengo es como, no es un libro, es como un material didáctico respecto al abuso. Si a alguien le interesa, mándenme un mensaje por WhatsApp, ahí en la página viene mi celular, mándenme un mensaje por WhatsApp y les paso por WhatsApp este material didáctico respecto al abuso, tienen sobre todo que ver con cómo prevenir con los hijos, qué hacer si mi hijo vivió un abuso, que está padre, está bastante completo. Es de otro país, no estoy muy seguro de qué país es, pero muy completo. Mándenme mensaje por WhatsApp. ¿Y por qué por WhatsApp? Porque ahí lo tengo y ahí se los puedo mandar fácil. Si me escriben por otros lados, ya no me la pongan difícil. Escríbanme por WhatsApp y ahí se los paso. Ok, oigan, pues les mando un abrazo con mucho cariño. Este es un tema difícil, es un tema complicado. Estoy pensando a lo mejor hacer un grupo en donde si hay gente que está muy movida con este tema, podamos trabajar el tema del abuso en grupo. Podemos hacer algo así. Ahorita no tengo espacio ya prácticamente para ver sesiones individuales, pero pudiéramos hacer algo así. Si alguien después de este video está muy movido, quiere hacer algo al respecto, esta puede ser una opción. Si estás en otras ciudades, busca apoyo con algún terapeuta. Es importante que sea un terapeuta que sepa trabajar abuso, porque luego hay terapeutas que quieren en una sola sesión ya resuelves y gritas y perdonas y haces 40,000 cosas en una o dos sesiones. No, esto es un proceso, y es un proceso en el que tienes que ir a rescatar a la niña que fuiste, al niño que fuiste. Y antes que irlo a rescatar, primero tienes que ir como adulto enfrentando la experiencia. Y tienes que ir aceptando que pasó. Y tienes que ir quitando la parte del juicio. Y tienes que ir enfrentando psíquicamente al abusador. No necesariamente tienes que irlo a enfrentar en carne y hueso. Pero psíquicamente tienes que enfrentarlo como el adulto que eres hoy y que de niño no pudiste porque no tenías opción. Ok, bueno, les mando un abrazo con mucho cariño a todos y a todas, chiquititos. Bye bye. Y nos vemos el próximo jueves para tocar el tema de la psicoterapia. Esa vez no voy a preparar nada, es como un cáliz, porque como quiero hacer las siguientes charlas, a ver cómo nos va, no voy a preparar nada. Así es que pues vénganse con preguntas y vénganse con experiencias, anécdotas de psicoterapia, etc. Un abrazo, nos vemos el próximo jueves. Chao.